En este video tutorial vamos a ensamblar en Working Model el siguiente mecanismo que corresponde al ejercicio 14. Aquí el eslabón L es el eslabón más complejo para modelar. Una observación importante es que estas dos barras en realidad son una. Esta barra no está conectada a esta, sino que es una sola barra en forma de L. Aquí es importante que el punto C cruce exactamente, o más bien que el eje X cruce exactamente por el punto C. Eso requiere de tener mucho cuidado a la hora de trazar esta barra. Por esa razón vamos a iniciar con ella. La barra debe de trazarse en esta forma. Y ¿cómo se logró hacer? Bueno, antes que iniciemos, quiero que observen que el centro de masa no corresponde o no está dentro del cuerpo material del eslabón. Esto es debido a la geometría irregular que tiene. Muchos eslabones, cuando tienen este tipo de geometrías, sus centros de masa no siempre o no es necesario o no necesariamente corresponden al cuerpo material. Ese es un punto importante. Bueno, este eslabón tiene un point element aquí, el cual voy a utilizar para ensamblar precisamente al background o al eslabón 1 y a través de un par cinemático de revolución o de revoluta. Para ello me auxilié de los point element que muestro a continuación para construir la barra. Los voy a borrar y voy a ir explicando lentamente cómo fue que se construyó este tipo de eslabón. Primero, bueno, la distancia que hay de este punto a este punto debe de ser de 1.4 metros. Por lo tanto, voy a teclear la coordenada en X a menos 0.1. Aquí sería en Y menos 1.4. Colocamos otro point element de este lado, igual 0.1, y en Y menos 1.4. Otro point element por en esta esquina para representar este borde, esta esquina, y tendríamos coordenadas menos 0.1 en X y en Y 0.1. Y aquí tendríamos que colocar otro point element con coordenadas en X 0.1 y en Y menos 0.1. Eso va a dar un espesor de 0.2 metros. Finalmente en 5.5 aproximadamente aquí de longitud en X y en Y igual a 0.1. Y el último de los point element sería en esta posición, igual en la coordenada 5.5 en X, pero en Y es negativo, menos 0.1. Vamos a utilizar bueno, antes de continuar, quiero recomendarles que en View desactiven este comando llamado Grip Snap. Este lo que hace es generar restricciones de brincos en cada determinada distancia, y entonces eso nos puede generar complicaciones. Por eso debe de quedar desactivado. Así está activado y así queda desactivado. Bueno, y vamos a utilizar ahora el comando de polígono para ir trazando nuestro eslabón en forma de L. Aquí lo tenemos. Y una forma de visualizar la parte de atrás para colocar este punto, porque este point element debe de coincidir exactamente en el origen del sistema de coordenadas. Aquí tenemos encimado el eslabón, y eso con la finalidad de medir la distancia. Podemos hacerlo transparente quitando el pattern, y aquí podemos observar que tenemos este punto, esta coordenada menos 0.1 en Y, y voy a utilizar un poquito el zoom. Vamos a un poco más y voy a colocar un point element. Voy a hacerlo un poco más grande para tener mayor exactitud, exactamente aquí. Eso se tiene que hacer a mano, entonces es importante que quede bien centrado en el origen
Y aquí lo que nos ayuda mucho es que aparece una muesca y vamos con la tecla de Shift a seleccionar el Point Element y vamos a utilizar este comando. Vamos a medir. Bueno, aquí ya la primera quedó. A veces no queda la primera, pero esta vez tuvimos suerte. Y aquí tendríamos nuestro eslabón. Entonces la distancia que hay de este Point Element a este otro es de 1.4. La distancia que hay de este Point Element a este otro sobre el cuerpo. Acuérdense que los dos Point Element van sobre el cuerpo y con mucho cuidado con la tecla Shift seleccionamos, porque vieron lo que pasó, se me movió. Utilizo voy a moverlo y voy a seleccionar este Point Element, se me desapareció. Voy a seleccionar esta distancia, lo selecciono ambos y voy a ver si puedo medir la distancia que hay entre esos dos. Bueno, entonces la distancia de este Point Element a este es de 1.4 y la distancia de este a este es de 5.499, casi 5.5. Tenemos una milésima de error. Es permisible trabajar con ella y no tiene mucho efecto, porque según la configuración del mecanismo, si la observamos, aquí yo ya lo tengo armado bueno, esa distancia no importa, lo único que es vital es que sea lo suficientemente largo para que cuando gire los 360 grados no se salga el bloque. La distancia importante es esta. Ok, ahora vamos a ver una imagen donde viene precisamente el archivo grabado y vamos a observar que R2 es igual a 1.5, es decir, esta manivela. Entonces vamos primero a fijar, el pivote O3, y este se encuentra a una distancia de 2.5. entonces nos regresamos a Working Model, vuelvo a seleccionar el eslabón y coloco un Point Element precisamente a la distancia de 2.5 en Y igual a 0. Nunca se olviden de esta coordenada, y lo que voy a hacer es ahora unir estos dos. Fíjense que no toco lo hago con ventana, la técnica de windowing le llaman, para que no mueva. Entonces se dan cuenta, 0 radianes es esta posición, y lo que vamos a hacer es precisamente rotarlo para acomodarlo en la configuración que muestra el mecanismo. Entonces voy a colocarlo aproximadamente en esta posición. Voy a dibujar una manivela igual con una altura de 0.2 y la longitud, según esta gráfica, es de 1.5 de longitud, R2. Entonces vamos aquí es 1.5. ok, entonces sería 1.5, y bueno, vamos a unir la manivela. Acuérdense que debe estar a 0 radianes y colocamos y unimos. Bueno, aquí hay un bloque que debe de estar presente. Este bloque lo podemos ensamblar en esta posición, es decir, le damos lo orientamos a 0 radianes y vamos a colocar una ranura horizontal. Voy a buscar una muesca. Es un poco complicado porque como no es un eslabón simétrico, por esa razón tomo este punto de referencia y voy a dibujar un bloque y voy a utilizar un Square Point Element. No voy a usar el centro de masa, sino esta muesca, y con la tecla de Shift con mucho cuidado unen el bloque. Ok, ¿por qué este punto no? Porque lo vamos a utilizar para ensamblar la manivela. Entonces
voy a enviar a 0 radianes y voy a aprovechar para colocar el point element, aquí está, que voy a utilizar para ensamblarlo con la manivela. Entonces podemos rotar y vamos a colocar otro point element aquí y vamos a unirlos. Aquí es con mucho cuidado, voy a subir tantito para seleccionar los dos puntos, de tal forma de que el comando de join se active. Bueno, aquí lo que falta es obviamente la biela. La biela es el eslabón que va de este lado, de este punto hacia otro bloque. Voy a dibujar otro bloque. Este bloque lo vamos a mandar a 0 en Y. Y también aquí podemos usar este comando que se llama KSlotJoin. Este ya viene con el par prismático y lo fijamos. Entonces ya tenemos este bloque y también de una vez colocamos el point element que vamos a utilizar para unir esto. La dimensión de la longitud del eslabón R5 es igual a 3 unidades. Entonces aquí cambiamos el valor de 3 y la altura de 0.2 y ya tenemos posibilidad de ensamblarlo. Aquí es importante observar que este ángulo va a ser negativo. Acuérdense que es un mecanismo de colisa con un mecanismo de manivela biela corredera. Entonces aquí voy a mandar a la manivela a pi tercios para que no se mueva el mecanismo. Esto fija de forma adicional el mecanismo, y a veces es útil, como en este caso, a veces no. Entonces aquí voy a seleccionar estos dos point element y tengo el mecanismo armado. Voy a hacerlo un poquito más pequeño y voy a correrlo para ver si hay algún error. Este error que aparece es debido a que hay varios eslabones que están uno encima de otro y es algo común. Voy a resetearlo y voy a seleccionar todos los eslabones y voy a desactivar ese comando que se llama Do Not Collide. Entonces eso lo que hace es que el mecanismo, los elementos, los eslabones del mecanismo no colisionen entre sí. También es importante saber que es necesario a veces en colisiones o en análisis de colisiones. Voy a quitar la gravedad porque la tengo encendida con la finalidad de que el mecanismo caiga por su propio peso, pero en ese análisis cinemático ya no es necesario. Acuérdense, los parámetros de simulación son importantes, el tiempo de simulación también. Bueno, pues eso sería básicamente lo que se refiere. Bueno, antes de terminar voy a tomar mediciones de una vez. Acuérdense que es importante, por ejemplo, la posición del bloque en la dirección de X es un análisis numérico. Voy a colocarlo acá. Bueno, estas distancias las vamos a dejar. Este ángulo mide 2.5. También vamos a medir su posición angular de la L. Voy a moverlo aquí. Esa sería la manivela. Y esa distancia X, vamos a correr tantito, se mide desde el origen del sistema de coordenadas hasta este punto. Entonces eso es importante. También voy a medir el ángulo. Aquí se fue la gráfica hasta acá, luego a veces se esconde, y esa sería la posición angular. Bueno, ahora sería importante checar el análisis de una vez con matemática para verificar. Esos son los datos. R4 1.4
4, R3, la coordenada del pivote, que está aquí, es 2.5,0, y bueno, el sistema de ecuaciones que ya encontramos a partir del método analítico, nos bota esas soluciones que vamos a comprobar. Primero tenemos que teta 3 tiene un valor de 2.5. Aquí está, que es el ángulo que va del eje de las X hasta esta dirección de este eslabón. Luego aparece R3 tiene un valor de 2.17. esta distancia de R3 es la distancia de este punto a no la calculamos, vamos a colocar 2 point element, uno aquí, me va a quedar un poquito aproximado, otro acá, y con la tecla de Shift seleccionamos y vamos a medir la distancia, corremos, nos regresamos y vamos a ver qué distancia nos dio una distancia de 2.169, o sea casi 2.17, lo que tenemos aquí aproximado. Acuérdense que hay un pequeñísimo error, pero el error debe de estar en el orden de las milésimas. Hay un ángulo, el ángulo de la biela, que es igual a menos 0.384, aquí lo tenemos, y finalmente la distancia del bloque, que es 6.11. Vamos a ver si es así, 6.11. Bueno, con esto queda validado la construcción y el análisis de posición de este mecanismo.